Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a un foro más de integración cultural y académica. Hoy vamos a analizar algunos temas importantes sobre la incidencia de la violencia histórica en los niveles de homicidio. Y tenemos, primero que nada, que saludar a nuestro querido amigo, el doctor Wisman Díaz. Hola, Wisman, ¿cómo estamos? Hola, mi doc, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Te escucho muy bien, fuerte y claro. Ah, perfecto, doc, muchísimas gracias, muy contento en una nueva más de los episodios, podríamos decirlo, de nuestra segunda temporada, esperando que sean muchas, muchas temporadas. Y hoy con una invitada muy especial, doc. A ver, platíganos. Bueno, primero hay que decir que Hola, estamos transmitiendo a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos de la Universidad Agraria y de la Fundación Universitaria del Área Andina y estamos muy contentos. Platíganos el tema, Whitman, y preséntanos a nuestra invitada, a Laura Daniela Gutiérrez, por favor. Claro que sí, Doc. Conforme ha sido el desarrollo de diferentes foros, hoy continuamos con esos temas que son propios de nuestra región. Y tristemente, una de las características más presentes o preponderantes de toda nuestra región es que si bien hemos tenido, a comparación de otras partes del mundo, muy pocas guerras y demás, sí hemos estado marcados por conflictos, conflictos armados, dictaduras, eh, guerra contra el narcotráfico y mucha violencia. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Laura Daniela, quien es egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En este está desarrollando sus estudios en la maestría de Derecho de la misma Alma Mater, quien ha tenido un proceso de investigación desde su pregrado en semillero de investigación y que ha participado en varios eventos de investigación. Y el día de hoy nos va a comentar esos resultados preliminares de una de sus investigaciones que ha desarrollado justamente en evidenciar cuál es ese impacto que ha generado la violencia en la realidad social y cómo pues de pronto muchos casos que uno ve de pronto de violencia intrafamiliar o de delincuencia común, pues al final termina siendo expresiones de esa violencia que ha marcado tristemente a nuestra región, Doc. Pues sí, es un dato, más bien una situación muy dura, ¿no? La violencia en Latinoamérica y sobre todo en países donde tenemos un crimen organizado muy destacado y un estado desorganizado, ¿verdad? Bueno, Laura, Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo Ok, estás? buenas, bien, muchas gracias, doctor. De antemano, un gusto, pues, por esta honorable invitación. Y pues nada, como no es el doctor Guisman, mi nombre es Laura Daniela Gutiérrez Ballesteros. Actualmente estoy cursando tercer semestre de maestría en Derecho Penal en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es esencial en el derecho y en las sociedades en general. Entonces, bueno, inicialmente los avances preliminares que pues, he llevado a cabo en la investigación sobre la incidencia de la violencia histórica en los niveles de homicidio. Entonces, bueno, para hablar de homicidio en Colombia, pues no es hablar de cifras, sino es entender el porqué de, pues suena un poquito feo, por qué nos matamos. Entonces, bueno, hay que dejar, bueno, pues como penalista es importante no solamente dejar de lado el artículo 103 de nuestro Código Penal, que habla sobre este tipo penal sobre el homicidio, sino hay que hacerlo de una forma integral y no aislada, entenderlo desde una forma desde la criminología crítica y la sociología jurídica, pues para así conectar un público académico y pues multidisciplinar que pues nos ayude a entender ese tipo penal tan grave que pues está ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, bueno, como desarrollo, pues he tenido que, pues, Colombia, en el caso pues del estudio global que he venido desarrollando, pues tiene una multicausalidad desde diferentes grandes hitos
como la violencia generalizada que pues ocurre desde años anteriores, como el bipartismo ideológico y su impacto en el homicidio, pues ha tenido homicidio rústico, masacres masivas y rurales. También el auge del narcotráfico durante los periodos de los siglos 80 y 90, donde pues el motor de la violencia es el dinero transnacional y con el impacto del homicidio, pues los magnicidios, el terrorismo urbano y el sicariato especializado. Y el tercer conflicto multifactorial que hemos desarrollado, pues como lo menciona el doctor Wisman, pues las guerrillas, las paramilitares y las bandas Barcrim, donde pues el impacto del homicidio pues ha sucedido con el control de las rutas del microtráfico y disputas pues por los territorios. Bueno, a su vez, pues basándonos en el conocimiento del contexto de la violencia y cómo se ha venido surgido en Colombia, pues se ha pasado de una violencia vertical, que es contra el Estado versus la insurgencia, y una violencia horizontal fragmentada, ¿sí? Que está pues localizada entre las bandas localizadas por las rentas ilícitas y el control de los territorios. Bueno, entonces también, para darle un fuerte, pues como penalista, he venido desarrollando la evolución del sistema de persecución penal. Entonces, primero, como estaba en los inicios de nuestro sistema penal, el inquisitivo al acusatorio, ahora estamos en la ley 906 de 2004, donde pues explica cómo la transición que buscaba reducir la impunidad en homicidios y pues el reto sigue siendo pues cada vez menor. La justicia transicional con su ley 975 de 2005 y la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un punto diferenciador y pues Colombia ha investigado el homicidio no solo pues para castigar, sino para esclarecer la verdad y para que haya una justicia y una reparación para las víctimas. Y el análisis macrocriminal, que pues se lo menciona específicamente la Fiscalía General de la Nación, que pues no solo investigar el caso por caso, sino que utiliza la priorización y la asociación de casos para entender el fenómeno del homicidio y pues darle un uso sistémico y pues una solución estructural dentro del Estado. Muy Entonces, bien, Laura. Muy bien, sí, Laura. Te voy a hacer una pregunta porque ok. vas muy rápido. No vas Ay, qué pena. en tren, vas en avión, pero está bien. No, está Me bien, no. emociona el tema, perdón. No, sí. Una pregunta nada más para eh, charlar, empezar la charla. Sería si la jurisdicción para la paz ha traído una tendencia a bajar los niveles de violencia en Colombia, ha servido para paliar ese tipo de problemas desde tu punto de vista. Y ahí vamos a oír también al doctor Wisman. Adelante, Laura, por favor. Bueno, ok. Bueno, como inicial jurisdicción, su preocupación es por la reparación de las víctimas y no la repetición. Entonces, inicialmente están como un sistema estructurado donde quieren como primero combatir inicialmente para ver cómo poco a poco se pueden ir disminuyendo los índices de homicidio. Claramente, como decía, no, digamos, no la solución de que sean años más de cárcel, como plantea el populismo punitivo, sino el desmantelamiento de las estructuras de poder que hay, pues para que el homicidio pues sea menos rentable y así pues la justicia poco a poco sea restaurativa y pues podamos tener evidencias de patrones criminales con índices mucho menores. Entonces es un trabajo arduo, pero pues que se está haciendo progresivamente y se espera que pues al final pues sí se llegue a una justicia verdadera y una justicia de reparación para las víctimas. Sí, esto es muy interesante porque, pues podríamos decir que es un laboratorio en Latinoamérica de este fenómeno que quizás en determinado se puede repetir en otras regiones, siempre y cuando pues tenga cierto éxito, ¿verdad? Y ahí le preguntaría también a Whitman, que nos dijera desde cuándo está la jurisdicción para la paz aproximadamente y cuáles serían, si ha habido sentencias, cuáles son sus logros. No sé si quisieras compartir algo de ello. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que nuestra invitada, la doctora Laura, ha logrado enviar un texto relevante que es muy importante para nosotros. Y es justamente ese
en un conflicto armado. Entonces, la primera premisa que debe ser muy clara ante la pregunta que planteas en el caso colombiano es que por la vigencia a un conflicto armado no se pueden o no se ha logrado una disminución de los homicidios como tal en el país. ¿Qué es lo que sí se puede evidenciar? Las formas y los actores que han cometido estos actos como tal. Y aquí voy a responder la segunda pregunta que planteas, Doc. Colombia desde 1952 ha tenido varios procesos de paz. El primero de ellos lo estableció el general Rojas Pinilla, que en el marco de su dictadura profirió unas amnistías para los que fueron llamados en su momento las guerrillas liberales. No se desmovilizaron todos, algunos fueron asesinados, como el caso de Guadalupe Salcedo, un llanero que termina siendo asesinado en el centro de Bogotá. Cuando digo llanero es una región de Colombia, los llanos orientales, él estaba ahí, se desmoviliza y estando en Bogotá termina siendo asesinado. Luego de esto, pues empieza un ataque a los grupos que quedan, que va a ser la Operación Marquetalia y otras, que van a terminar con el surgimiento propiamente de lo que son las guerrillas subversivas de los años finales de los años 60, inicios de los 70, que tienen una concepción un poco más hacia el marxismo, leninismo, maoísmo, un poco, pues no sé cómo categorizar el M19 y demás. Luego de esto, el siguiente acercamiento es en el 89, donde vuelve a haber un amnisticio. En ninguno de los dos casos previos que he mencionado estamos hablando de que exista una jurisdicción de transición. Esta jurisdicción de transición que permita sopesar la paz o la desmovilización por penas relativamente bajas, solamente lo vamos a ver en lo que nuestra expositora mencionó sobre la justicia y paz, que es una que se empieza a implementar desde el 2005. Claro, desde la justicia y paz, Colombia ya no volvió a tener masacres como veíamos de 50 campesinos, 40 campesinos, ya no hay ese nivel de masacres que era una de las tendencias que manejaba las AUC, pero seguimos en esa violencia. Ya más adelante vamos a ver es lo que surge de los acuerdos de La Habana que nos van a plantear la Justicia Especial para la Paz, que empieza a generar competencia desde el año 2018. Y para diciembre del año vamos a tener las dos primeras decisiones que condenan al secretariado de las extintas FARC sobre el tema del secuestro y a unos integrantes de la fuerza pública sobre los temas de desaparición forzada y los mal llamados falsos positivos. Entonces, conforme nos lo va mencionando nuestra expositora, y creo que aquí nos lo va a explicar un poco más, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el nivel de homicidio es fluctuante, aunque pues no he tenido la oportunidad de leerlo, pero la comisión nos ha sacado un informe el día de ayer sobre la situación en Colombia. Sería muy interesante de pronto en unos dos foros más adelante hacer un análisis de este informe que hace la comisión que recalca lo que acabo de mencionar de la violencia. Y vamos a ver que los homicidios se siguen como una tendencia, o sea, una tendencia que sube y baja, pero constante. Pero no es solo porque lleguemos a una conclusión de que la jurisdicción no es eficiente, sino porque tristemente debemos dejar marcado que Colombia sigue en un conflicto armado vigente. Esa Muy será bien, como la relación. muy interesante. La verdad es que también aprovecharíamos la, el estudio de Laura. Por ejemplo, nosotros en México, que también tenemos problemas con el narcotráfico, en el gobierno anterior surgió una frase dirigido al crimen organizado. El presidente dijo, abrazos, no balazos. Y eso se ha criticado mucho. Sin embargo, otro sexenio anterior, otro gobierno anterior, declaró la guerra al narcotráfico y prácticamente se incrementaron los homicidios en esa declaración de la guerra contra el narcotráfico y se cometieron mucha violación a los derechos humanos porque el ejército
pues empezó a hacer funciones de policía y pues el ejército está preparado para la guerra, no para la seguridad pública, ¿no? En este sentido, con la experiencia que hemos tenido, que a partir de esa idea de abrazos no balazos, se empezó a bajar el índice de homicidios y realmente lleva una tendencia a la baja. Sin embargo, sigue siendo alto también en México. En este sentido, ¿qué experiencia nos podrías platicar, Laura, de acuerdo a lo que has podido investigar al respecto? Gracias. Bueno. Ok, seguimos con una perspectiva histórica, pues lo cual, para ver esta incidencia de la violencia que ha ocurrido en Colombia, pues tenemos un informe final de la Comisión de la Verdad de 2022 donde explica esencialmente las víctimas del conflicto, donde se estima que entre 1985 y el 2018 hubo cerca de 450.664 homicidios relacionados directamente con el conflicto armado, como lo plantea el doctor Wisman, y sumado a eso, pues se registran cifras de 800. La comisión también resuelve la responsabilidad, pues, que va sobre los grupos paramilitares, que fueron los responsables del 45% de los casos seguidos en el registro, y las guerrillas con el 27% y agentes estatales con el 12%. Las masacres se registraron especialmente entre los años 1958 a 2019, donde se registraron 4.237 masacres, donde pues un fenómeno que ya se salió de los cabellos, por decirlo así, y pues se está normalizando como pues la muerte colectiva dentro pues como un control social. A su vez, pues esas radiografías han sido ya de cifras, se han ido revelando entre los años 2024 y 2025, que es lo último, donde pues la violencia se ha generalizado y ha acrecentado un poco más, donde pues según los datos de la Policía Nacional y los centros penitenciarios y de la Fiscalía General de la Nación, se estima que Colombia cerró en el 2025 con una tasa de los 24 a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual pues cada año nos damos cuenta que las cifras van aumentando. Su frecuencia ha ido entre los meses de agosto de 2024 y 2025, donde cada homicidio va ocurriendo en un muy poco tiempo. Eh, a su vez, pues hice como una comparación estratégica en México, entonces Bogotá versus México. Entonces, en 2025, pues Bogotá registró una tasa de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un nivel muy similar al cual estaba reportado en Sinaloa en años previos. Entonces, este volumen, entonces, mientras México registra una tasa de 100 homicidios diarios, debido pues a su mayor población, Colombia pues promedia unos 37 diarios. Em, Igual, pues ha sido un fenómeno que se ha ido pues estudiando entre los dos países y pues vemos que las cifras cada vez van aumentando. Desde el dato de la impunidad, los centros penitenciarios y la fiscalía pues también quieren dar un enfoque pues para que disminuya la impunidad. Entonces se enfocan en tres puntos claves, donde está el encarcelamiento, pues donde en Colombia pues ronda entre un 25% y un 30% del promedio nacional según la Fiscalía. La impunidad en zonas de conflicto, que son en las regiones periféricas, y pues están diferentes puntos de vista donde dice que pues la falta de castigo efectivo pues no es solo una falla procesal, sino que pues tiene que el sistema penal responder de una forma pues más drástica. Pero pues por eso hablamos de la justicia penal especial, donde pues ellos tienen cuatro pilares en su programa, pues donde ellos quieren mediar la situación entre la víctima y el delincuente. También que haya una comunicación y una coherencia entre los grupos familiares que también son afectados, sea la víctima o el victimario, y hablan sobre unas sentencias en círculo, donde pues estas pueden ir avanzando y generar una paz y una rehabilitación para la víctima y el victimario. Mm, Sí, muy bien, muy interesante. Eh, ¿Cómo podemos, si no es una falla jurisdiccional, es una falla de la seguridad pública y qué tanto incide eh, el lugar donde se cometen
los homicidios preponderantemente. Generalmente hay lugares, tengo entendido, en Colombia que realmente el Estado no llega, no hay instituciones. Y ahí es donde pues crece las bandas criminales o los grupos criminales. ¿Qué tanto inciden? Y en relación también a la ciudad, este tipo de conductas antisociales que llegan a privar pues dolosamente la vida de las personas. Sí, claro, pues como lo dices, hay lugares específicos en Colombia donde pues no llega la institucionalidad y pues en dado caso siguen aumentando los crímenes y las tasas de homicidio. Especialmente me ubico pues en mi ciudad que es Bogotá, donde pues hay barrios en específico donde pues las bandas crecen aún más. Entonces estamos separados en localidades y esas localidades pues tienen aún tasas de mayor nivel. Aunque no haya institucionalidad, pues podemos, no sé, no combatir el crimen como tal en cárcel o como yo decía anteriormente que lo plantea el populismo punitivo, sino ir más allá, eh, pues por una rehabilitación social y una política pública que pueda ayudar a disminuir pues esos índices de bandas criminales y pues de homicidios o diferentes delitos. Entonces sería participar directamente en la solución de la situación y no la consecuencia del delito, sino porque las personas están realizando pues ese tipo de delitos. Entonces, sería recibir respuestas a las preguntas sobre el delito y el delincuente para buscar una solución pronta. Entender cómo está impactando el delito en la sociedad y dar una solución consecuente para las víctimas y los victimarios, recibir una reparación y una restitución, también una disculpa en dado caso, y pues restaurar cuando sea el tiempo adecuado la relación entre la víctima y el victimario y llegar pues a un cierre donde pues esa política pública ayude pues enormemente a contribuir en fin y al cabo a la sociedad. Entonces, por eso es un proceso que se va a hacer cuidadosamente, donde pues a menudo pues siempre se tiene que plantear programas restaurativos, donde pues ayude a combatir los conflictos entre la sociedad. Muy bien. Y vamos a esperar que Whitman ya se quede quieto porque entra, sale, se sienta, corre, se va en vehículo, pero nunca lo podemos tener quieto. ¿Cómo podríamos mencionar en qué consiste, has hecho referencia al populismo punitivo? ¿Y cuál sería la distancia entre el populismo punitivo y la justicia social realmente, desde tu punto de vista, Laura? Y Whitman, a ver si nos colaboras. Bueno, pues lo que vengo diciendo, entonces no, o sea, no fomentar como lo que dice el populismo punitivo, como más cárcel, más pena, más condenas fuertes, sino un programa restaurativo que ayude a que la víctima con su dolor, pues pueda perdonar y ser reparado, y el victimario pues también tenga esa actitud de pues también resarcir los daños de la persona y pues no volver a cometer el delito. Entonces es un ejercicio un poco arduo en nuestra sociedad, pero pues poco a poco se pueden ir haciendo propuestas de política pública basados en programas de justicia restaurativa. ¿Me escuchan? Sí, Whitman, queremos escucharte, pero y queremos verte, pero no sé qué te pasa. Adelante, Whitman, por favor. Listo. Sí, yo tengo la cámara, si se dejó de compartir. ¿Sí me estás viendo? Sí, sí Sí, te te ve. vemos. Ah, listo. Bien, creo que un punto importante que toca igualmente agregar es la existencia desde la Constitución de lo que es la política criminal del Estado colombiano, que justamente es en sus falencias de pronto donde encontremos otro foco
que no mitiga adecuadamente los fenómenos criminales y delincuenciales y que justamente llevan a esos escenarios donde se presentan pues como tal estas circunstancias de los homicidios y demás. Porque ya entrando un poco en el análisis jurídico, ¿qué vamos a encontrar? Que la parte sustantiva del Código Penal que establece las normas o las penas estaba establecido bajo un enfoque del sistema inquisitivo. Y como lo ha manifestado nuestra ponente del día de hoy, la doctora Laura, el tema procesal se lleva a un régimen acusatorio. La esencia del régimen acusatorio es la facilidad o la posibilidad de generar una negociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el inquisitivo no está la premisa de la negociación porque se entiende que no son penas tan extensas como tal y entonces lo que se busca es que se cumplen esas penas que no son extensas y empieza una contradicción con la posibilidad de negociación, porque la posibilidad de negociación justamente es hablar de reducción de penas y demás, pero es aquí donde empieza a haber una opinión pública que justamente ve esa posibilidad de negociación con una problemática. ¿Y esa problemática en qué consiste? Que vamos a lo que Mido Alfonso ha mencionado y es la posible impunidad. Porque claro, si hablamos de sentencias que sean más amplias, de, no sé, 80 100 años y una reducción a 50, pues digamos que es una percepción de la negociación. Pero lo que vemos es en la actualidad es que encontramos escenarios o circunstancias donde son penas de 10 12 años con posibilidad de 4 con cárcel en unos momentos y de esa forma encontramos justamente un escenario donde están estas incongruencias que pueden llevar justamente a la penabilidad o la punibilidad como tal a la impunidad. Esas son las realidades que deben ser muy presentes al respecto. Ese doctor Wilman, siempre intermitente. Bueno, muy bien. Y algo también que podríamos eh, discutir o analizar, Laura, sería el caso, por ejemplo, las personas son privadas de su libertad, siguen un proceso, pero ¿qué pasa en los centros penitenciarios que aún privados de su libertad siguen delinquiendo, siguen dirigiendo a determinadas organizaciones? Por ejemplo, ahorita en México, cierta política pública ha creado un bloqueo para el uso de teléfonos celulares en determinada área donde están los centros penitenciarios. No sé si haya una política pública parecida, esto es reciente en México, y si crees que es lo adecuado y qué tanto se combate la criminalidad realmente con crear penas a las personas que se les prive de su libertad. Y un elemento muy importante también sería la reparación integral, porque muchas veces pues se deja a las víctimas fuera de la ecuación de las políticas públicas de combatir la criminalidad. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues pienso que sí, es totalmente desalentador porque aún así en las cárceles, pues muchos de estos siguen delinquiendo de una forma masiva. Eh, Acá, eh, en nuestro país, digamos, está el trabajo, o sea, el servicio, ¿sí? O sea, el trabajo que trabajo comunitario, donde pues así mismo ellos pueden estar privados de su libertad, pero haciendo cosas positivas pues para su desarrollo personal y no seguir delinquiendo, digámoslo así, desde la cárcel. Eso inicialmente pues se plantea y algunos sí lo realizan, pero pues otros de igual manera en nuestro país también delinquen desde afuera, sea por extorsión, por muchos medios. Eh, Ahí sería entrar un poco de más dentro de la política pública, donde se puede plantear, y también he venido leyendo y desarrollando un poco dentro de mi maestría,
sobre el tema de las cárceles abiertas, donde le da la oportunidad a la persona privada de la libertad salir un tiempo específico de horas y poder hacer labores comunitarias afuera, pues en la sociedad y volver a la cárcel, lo cual pues puede generar una promoción a que el delincuente pues no haga actos delictivos dentro de la cárcel y pues también afuera pues pueda desarrollarse más como persona, volver a sentir pues sentirse en sociedad, sentir el aire, por decirlo así, y pues hacer cosas que sí aporten a la sociedad, pero volver pues a la hora determinada que pues al centro penitenciario. Entonces podría ser una política pública que se maneje también acá en nuestro país y pues en general en Latinoamérica sobre las cárceles abiertas. Eso viene de el derecho danés. Entonces también estaba investigando un poco y me ha llamado mucho la atención y sería una muy buena propuesta, pues que a mí me gustaría implementarlo acá en el sistema penal colombiano como penalista. Bien, y desgraciadamente muchas veces las víctimas pues quieren que se sancione al victimario y entonces el hecho de que estén libres a pesar de que haya reparado, también no sé qué tanto culturalmente a nosotros nos dé la idea de justicia, ¿verdad? Adelante, Wisman. Yo creo que es el principal enfoque que encontramos justamente en escenarios como el caso colombiano que está en un proceso de transición, donde la premisa de iniciales justamente es como lo ha mencionado nuestra expositora, de esa posibilidad de la restauración, de que la víctima sea el centro de estos espacios con medidas que puedan darle restauración, pero no es algo ajeno al sistema penal acusatorio colombiano, porque también la víctima tiene ese rol, tanto es así que en temas procesales, después de la sentencia condenatoria y confirmación en segunda instancia, se puede iniciar el proceso civil que se integraría con medidas pecuniarias y no pecuniarias al respecto. Entonces creo que jurídicamente, Colombia ha estado en un proceso desde el 2000 enfocado a entender esa perspectiva de la restauración, que incluso también se ve en el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, pero de pronto, si lo contrastamos con la opinión pública, es donde ya vemos esa, de pronto, ver que la reparación pueda ser entendida como aspectos de impunidad, que es ahí donde la opinión pública justamente va a chocar con lo que jurídicamente ya se ha construido por la Corte Constitucional y por otros entes que sí ven a la reparación como una forma de apoyar esa administración de justicia. Muy bien, Ese sería como mi perspectiva, Doc. muy bien. Eh, voy a compartir un cuadro más comparativo para que nos sirva como ejemplo. Ahí aparece eh, en este cuadro sí, eh, la violencia y los homicidios en México y en Colombia. Como bien dijo Laura, pues somos países que no solamente geográficamente, sino poblacionalmente somos diferentes. Nosotros en México somos como 130 millones de habitantes. Pienso que ustedes son como 60 millones de habitantes, no sé si esté bien, aproximadamente Aproximadamente. 50. 50. Bueno, en este sentido, de acuerdo con esta tasa de homicidios recientes del 2024, aproximadamente por cada 100,000 habitantes, pues tenemos 25,8 homicidios en México y 24,9 en Colombia, que realmente pues casi es idéntica. En homicidios totales, en el 2024 tuvimos 33,550 homicidios. Y aquí nosotros tenemos ese conteo porque la idea del gobierno, pues es disminuyendo esta tasa de homicidios, de violencia, y generalmente se está
dando a conocer. No tengo esa cifra en el 2024 en Colombia. El pico histórico de violencia, de acuerdo con lo que he investigado, es de 2018 al 2020, que llegaban a 29 personas por cada 100,000 habitantes. En el caso de Colombia, es del 2000, no, de 1990 a 1993, una tasa superior a 75 por cada 100,000 habitantes. La tendencia histórica es que, como les comenté hace rato, se declaró la guerra al narcotráfico en México, pues a partir del 2007 se estableció un incremento. No solamente un incremento, sino que esa lucha supuestamente frontal, pues tenía una cierta fisura, porque el secretario de Seguridad Pública, pues ha sido juzgado en Estados Unidos por estar ligado al cártel de Sinaloa y otros cárteles que en lugar de que realmente se combatiera eh, al crimen organizado de forma genérica, realmente eran disputas por territorios entre grupos organizados y en determinado momento, pues el gobierno en ese momento pues estaba con un grupo. Nos dicen que en Colombia hubo un deceso significativo desde los años 90 y un repunte de moderados en los años recientes. Aquí, pues no aparece Sinaloa en los estados con más tasa de homicidios, pero sí aparece Guanajuato. Guanajuato es una entidad que a último tiempo se ha incrementado la violencia, igual que en Michoacán, igual que en Chihuahua y Baja California. En las más altas históricas son las más importantes de Colombia, que es Medellín, Cali, y desde luego la capital, Bogotá. Los factores son asociados igualmente el crimen organizado, tráfico de drogas, armas ilegales, impunidad. En esto de las armas ilegales, nosotros tenemos muchos problemas. En México, me imagino que en Colombia, perdón, también, porque muchas de las armas que entran al país de forma ilegal son de Estados Unidos. Entonces, mientras nosotros, entre comillas, les enviamos drogas, ellos nos envían armas. Esto también, pues, se ve reflejado en Colombia, aunado al conflicto armado interno, a los grupos armados ilegales y a las economías ilícitas. De acuerdo con la tendencia urbana del 2023, hay 11 ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo y 3 colombianas entre las 50 más violentas del mundo. De una u otra forma, este flagelo pega tanto en México como en Colombia. ¿Qué opinan de estas tablas, estimada Laura? Sí, bueno, como veníamos hablando, opino que es algo desalentador, porque en vez de disminuir los índices de criminalidad, cada año van aumentando y pues van acrecentando no solamente con el uso del homicidio, sino porte ilegal de armas, consumo y fabricación de estupefacientes. O sea, hay diferentes modelos donde pues siempre van avanzando más y más delitos. Entonces, por eso lo que veníamos hablando, cómo ayudarlo desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Entonces, creo que es un punto clave que pues podríamos eh, forjar y pues establecer dentro de nuestros sistemas penitenciarios de cada país. Muy bien. Wisman. Bueno, yo creo, Doc, que uno de los principales puntos de vista o punto de partida que nos ofrece la doctora Laura en este conversatorio es lograr contextualizar que en nuestra región las cifras de homicidios no surgen por cualquier cosa o que son pasajeras, sino que hay un contexto que debe ser analizado, unas variables que deben ser analizadas y que nos deben justamente llevar a
más adelante decir como qué posibles soluciones se puedan aportar significativamente, porque como la inversión social, como los procesos de justicia restaurativa, como los espacios donde se centra la víctima dentro de ese rol en la reparación y demás, pueden contribuir a que como sociedad logremos aminorar estas circunstancias. Y aquí de pronto, no sé, doctora Laura, si nos puedas comentar un poco ese análisis que hiciste en una región muy interesante que es el Catatumbo, en Colombia. Sí, claro. Bueno, especialmente como lo comenta el doctor Wisman, la región del Catatumbo es una de las más altas con presencia de grupos paramilitares y con ello también el cultivo pues de las drogas ilícitas. Esto pues ha acrecentado aún más los grupos insurgentes, bandas Bad Green, como lo mencionaba, y la tasa de cifras va en un aumento increíble y muy poca intervención institucional del Estado. Para ello, pues hemos desarrollado o he venido analizando, eh, pues especialmente esta zona, porque es la más alta en este tipo de delitos, para dar una, porque pues bueno, inicialmente, como lo decíamos antes, se ha querido el aumento de penas y pues para que no sea como la comisión sea un poco más desarrollada, pero dándonos cuenta, la justicia restaurativa desde el ámbito penal, pues él se ha venido desarrollando poco a poco para ver cómo puede dar unos resultados pues más satisfactorios en comparación de pues seguir utilizando el sistema acusatorio que venimos pues desarrollando en nuestro país. Entonces, primero, la clave es cómo ayuda a la justicia restaurativa, entender los tres pilares que pues se planean en este tipo de territorios, específicamente el que estamos hablando, Catatumbo. Entonces, primero, romper el ciclo de la venganza. Entonces, en muchas regiones, y en especialmente en esta, como lo mencionamos, el homicidio genera pues una cadena de represalias bastante. Entonces, la justicia restaurativa quiere abrir espacios donde pues el diálogo, donde el victimario reconoce la responsabilidad frente a la víctima y pues así detener la necesidad de justicia por mano propia. El segundo pilar es la reparación real y no repetición, donde en lugar de que el victimario solo pase tiempo en su celda, que a menudo funciona como pues algo universal del crimen, pues la justicia impone sanciones que sirvan a la comunidad y que pueda dignificar tanto a la víctima como al victimario. Porque pues recordemos que pues en estos centros penitenciarios pues también sufren vejámenes que pues van en contra total pues de la dignidad de la persona. Tercero, perdón, es la reparación real, donde pues en lugar de que el victimario solo pase pues su tiempo en la celda, pues se le haga actos públicos de perdón que dignifique, como lo mencioné, y la construcción de la infraestructura en zonas afectadas. Y el tercer pilar está la reintegración afectiva, donde pues la tasa de reincidencia en procesos restaurativos pues suelen ser de pues, mucho menor categoría. Entonces, al obligar al ofensor a mirar a la cara a quien pues le hizo daño, entonces genera una conciencia de impacto social de sus actos y pues lo que facilita que no vuelva a delinquir una vez cumple su sanción. Eh, También pues se está iniciando con la aplicación en crímenes graves, como ya lo mencionamos, que se realizan en este tipo de departamentos, donde pues en Colombia el ejemplo máximo, como lo mencionábamos antes, la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí pues quienes cometieron crímenes atroces, pero aporten pues verdad plena y reparación a las víctimas, donde pues reciben penas restaurativas en lugar de la cárcel ordinaria, donde pues permite que la sociedad transite hacia la paz sin ignorar de igual manera el dolor de las víctimas. Bueno, muy bien. Estaba también buscando algunos datos respecto a a la reparación, que es un tema que hemos tocado con el doctor Wilman generalmente, que lo más importante, pues cuando haya algún, alguna violación a los derechos humanos, que más si se priva de la vida de una persona, pues lo más importante es la reparación. Y aquí en estas estadísticas que presento, en México no hay registro realmente de las víctimas. No hay registro
de las reparaciones que se hayan hecho por distribución de género, etcétera. Bueno, o no las encontré. En el caso de Colombia sí hay registro, ¿no? Dice que estos datos son del 2023 y 2024 del Registro Único de Víctimas, creo que esa es la denominación, y aparecen más de 10 millones reconocidas en este Registro Único de Víctimas, pero si bien es cierto que están registrados, también me gustaría, y está también, como lo podemos ver, no lo quiero leer porque ahí está por sí mismo, por hombres y mujeres, número de fallecimientos, las edades en las que oscilan, la discapacidad, etcétera. Eh, Quisiera saber si ese registro único de víctimas realmente ha logrado la reparación integral y desde su experiencia, ¿cuál ha sido esa reparación integral a las víctimas? Que por lo menos hemos considerado con el doctor Whitman que es el engranaje más importante realmente de la justicia restaurativa o reparativa. No sé quién quisiera participar, mi querida Laura o Whitman. Bueno, sí, han sido pocos, como las cifras que se han establecido de justicia restaurativa, pero especialmente en Bogotá se han desarrollado programas donde hay un modelo que se llama Manzanas del Cuidado y los centros de justicia juvenil, donde pues se inició con un enfoque de justicia restaurativa bajo estos programas. Entonces, el primero se llama Programas Parceros por Bogotá, donde pues no es una justicia penal claramente, pero actúa preventivamente. Entonces identifica a jóvenes en riesgo de cometer los delitos y se les vincula en procesos de servicio social y pedagogía. También pues es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde pues Bogotá lidera centros donde pues en lugar del encierro punitivo, los jóvenes trabajan en proyectos de panadería, carpintería, artes, mientras pues pueden cumplir sus actos de reparación y aún así pues generando unas profesiones muy útiles pues en la sociedad. Y la mediación policial, donde pues se ha fortalecido en las casas de justicia, donde se resuelven conflictos que suceden entre los vecinos, que pues en algunas ocasiones escalan a riñas mortales. Entonces pues el objetivo es que la comunidad aprenda a terminar esto sin rabia, bajo pues la conciliación, que pues es lo más importante entre pues los seres humanos. Muy bien, Whitman. Bien, yo creo que es algo muy complejo y más en la situación colombiana. Pues hay diferentes matices, diferentes puntos de vista y no puede ser que haya un complemento total de las medidas de reparación, pero sí se han hecho. O sea, lo importante, no tenemos los insumos para establecer el alcance de las mismas porque habrán víctimas que dicen que sí se sienten satisfechas, otras que no, unas que se ha hecho lo posible, otras que no, pero yo creo que la premisa del análisis es sí se han hecho. Las sentencias, por ejemplo, todo lo referente a los monumentos, a las mismas reconocimiento de responsabilidades en algunos casos, becas, mejores asistencias en tratamientos, fomento de proyectos productivos y demás, pues sí se ha hecho. Lograr medirlo de pronto es un poco complejo porque ya entramos hacia la subjetividad, pero sí se puede concluir de que sí se han hecho y se siguen implementando estas medidas de Pero reparación. también, mi querido Whitman, ¿cómo es que sí podemos medir los homicidios y no podemos medir la reparación integral a las víctimas? Que sería algo que el Estado debería darnos a conocer. Voy a poner un ejemplo. En México se estableció un sistema nacional para reparación de las víctimas y hay que inscribirse en un registro, etcétera. Y estuvimos en una reunión en la cual nos habían en determinado momento invitado para enseñarnos cómo funcionaba. Y de repente aparecían cifras de dinero, es decir, es el presupuesto, y eran realmente grandes las cifras de dinero, en pesos, y a mí me llamó la atención, y yo pregunté que con ese presupuesto, con ese presupuesto público, ¿cuánto de ese presupuesto le habían destinado a las víctimas, ¿verdad? Y me contestaron, no, esa es la nómina, es decir, es lo que se le paga a la gente que trabaja en la institución. Entonces pienso que debe haber una justicia completa,
En este sentido, la Corte Interamericana ha dicho que, por ejemplo, en el caso de la tutela judicial y el amparo en México, las sentencias por sí mismas deberían ordenar la reparación integral a las víctimas cuando se ha acreditado que hubo una violación a sus derechos humanos o a sus derechos fundamentales, pero además sancionar al victimario con la garantía de no repetición. En este sentido, tanto nuestros medios jurisdiccionales de protección, pues son ineficaces y son inconvencionales, porque realmente no logran una justicia completa, pronta y expedita, que podríamos decir que ese sería parte de una conclusión del foro de hoy. No sé si estás de acuerdo, Laura, y qué más podemos agregar, Wisman. Ya nos estamos acercando al fin del programa. Adelante, Laura. Sí, bueno, siguiendo con lo que tú planteas, pues la justicia restaurativa eh, ahorita está trabajando en las sentencias en círculo, ¿sí? Pues donde estas generalmente están dispuestas para aquellas personas de, pues, ver la culpabilidad del delincuente, pero pues diseñadas para llegar al consenso entre la víctima y el victimario, pero donde dispone como la necesidad de proteger, sí, la necesidad de proteger a la víctima, pero pues recibir una sentencia donde pues el juez sepa reparar en igual proporción. Entonces, la clave siempre es como que el delincuente debe aceptar la responsabilidad por el delito. eh, Tanto la víctima como el delincuente pues deben estar dispuestos a participar en los medios de conciliación y reparación y llegar a la paz. Y tanto la víctima como el delincuente pues también deben considerar que pues sí es seguro el proceso. Entonces poco a poco se hace un trabajo pues comunitario y visible dentro del sistema penal, pues para que la prevención del homicidio y los diferentes delitos pues se puedan utilizar como mesas de diálogo y así pues no hayan retelaciones o pues que se generen aún pues propagación de delitos, sino pues siempre como que haya una justicia cercana para las dos partes. Muy bien. Wisman. Yo creo que la conclusión principal, Doc, y es muy interesante los resultados que ya ha logrado evidenciar la doctora Laura, es la importancia de los elementos culturales para establecer que debemos generar un apoyo principal hacia las víctimas y logrando procesos donde las víctimas sean el centro, que se logren cambios sustanciales al respecto, Doc. Entonces yo creo que cambios culturales en favor del centro de todo esto como la víctima pueden generar procesos donde haya un mejor entendimiento entre las partes y llegar a escenarios donde justamente el contexto ya no deje de ser tan violento y permita nuevas formas de gestionar los conflictos, que justamente es un poco, creo que las conclusiones a las cuales ha llegado la doctora Laura, y es el contexto de tanto conflicto, que resolver los pequeños conflictos a través de la violencia se volvió algo cotidiano o algo normal, y la idea es justamente cambiar ese chip de cara a una transformación efectiva al respecto. Muy bien. Bueno, queremos agradecerte, doctora Laura Daniela Gutiérrez, tu participación en este foro. Ha sido muy importante, muy interesante, sobre todo porque representa una postura de las nuevas generaciones. Estimado doctor Wilman, déle lectura, por favor, al testimonio. Claro que sí, señor. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la Fundación Universitaria de la Arandina otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Daniela Gutiérrez Ballestero por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada con la conferencia magistral Incidencia de la Violencia Histórica en los Niveles de Homicidio. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana, entregada el 4 de febrero del 2026. No, un Bueno, gusto. pues muchas gracias. ¿Quieres decir una conclusión final, Sí, estimada amiga? penal. Ok, bueno, no, nada. Primero agradecerte por el espacio, la invitación. Siempre es un gusto de antemano pues dar mis aportes como penalista a tan honorable foro. Pues nada, siempre seguir trabajando como penalista en pues en la justicia restaurativa, siempre viendo de lado pues las dos partes, ¿no? Porque pues
En la sociedad a veces juzgamos mucho y solamente están de parte no, que la víctima, que el victimario no. Entonces yo creo que lo más importante siempre es ver el derecho penal no como un ente acusador ni punitivo, sino resocializador y restaurativo. Entonces, nada, siempre va a ser un honor en todas las participaciones que pueda estar. Y pues nada, un gusto, doctor Alfonso, y pues como penalista pueden contar conmigo en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muy amable, la verdad ha sido muy satisfactorio este foro y nos vemos pronto, mi No, eso querido espero. Wilman. Ok, Sí, muchas sí, claro, gracias. vamos a organizar, sobre todo, yo pienso que podemos organizar algo desde la perspectiva de las víctimas, que Wisman ha trabajado mucho y que realmente nos interesa mucho destacar, sobre todo la reparación integral. Bueno, pues nos vemos pronto. ¿Dónde más, Wisman? En TVLX, el próximos eventos. Próximos eventos, ¿verdad? Muchas gracias, Laura. Un saludo Gracias. desde Bueno, México muy cordial. Hasta pronto. saludos de Bogotá. Gracias.